Y eso de trabajar sin fotómetro y el llevar la cámara a mano dio la enorme facilidad y la sorpresa que produjeron las primeras películas de la Nouvelle Vague. Había que explicar un momento que el fotómetro es el aparato esencial que tienen los operadores para poder medir la luz, saber si están cortos de luz, si tienen... Y Melville decía que un operador que trabajara con fotómetro lo despreciaba, porque el fotómetro siempre exige más luz de la que él quería. Y luego lo de la cámara en mano, que a mí me parece que es un experimento muy interesante, fue nefasto por sus seguidores. Ellos lo utilizaban muy bien, pero hubo una moda especial de rodar todo con la cámara en la mano, y llegó un momento que en el cine europeo de los años 60, aquello era una tabarra, porque había muchísimas películas infumables. Y el cine americano con la cámara en la mano. Lo tremendo de la Nouvelle Vague es que crearon una escuela mala. Su escuela, sus efectos en la historia del cine inmediato, de los años fines de los 60 y comienzos de los 70, es nefasta. Es curioso que un movimiento tan rompedor, tan creativo, con tantas películas interesantes. Yo soy un gran defensor de la Nouvelle Vague y lo sigo siendo a pesar del paso de los años y cuando ya nadie habla de esto. Creara unas consecuencias tan nefastas para el cine, ¿no? Porque, por ejemplo, el cine americano, que tenía una narrativa clásica que daba gusto verlo, incluso en las películas más vulgares, por lo menos estaban bien contadas, de pronto empiezan a estar contadas horrorosamente porque intentan imitar lo peor de el aspecto más discutible de la Nouvelle Vague y sin ningún sentido. Como siempre se ha dicho, de sus imitadores fueron sus defectos. Claro. Bueno, y luego a eso se unía otro invento diabólico que se pone en marcha en los 60, que es el zoom. El zoom, sí. Entonces todo el mundo está también, rodaba con el zoom en bandolera. O sea, era una cosa tremenda. Sí. Porque incluso hay directores muy clásicos que en algunas de estas películas utilizan el zoom de una manera desaforada. Por ejemplo, Blake Edwards, hay varias películas de comienzos de los 70 que dices, bueno, y este hombre que sabe rodar también sin el zoom, ¿por qué se mete a rodar con zoom? Por suerte es una moda que pasó, ¿no? Porque era una falsa facilidad, pero claro, lo era. Era buena facilidad para los que tenían el talento y sabían lo que querían hacer. Y toda esta gente que había estado bebiendo el cine, el mejor cine, no solamente el americano, porque en toda esta gente, en Truffaut, en Godard, en Romer, en todos estos, hay una enorme admiración por los Renoir, por Bresson, por una serie de gente que ellos van separando del cine de calidad, ese de falsa calidad, que eso sí que lo descartan de momento. Vamos, de momento y para siempre. Y ahí muere. Y ya os dije ya os he contado una vez, ¿no?, que hay un momento que estábamos en París haciendo las mezclas de Campanadas a Medianoche, era un domingo, estábamos solos allí, había un pequeño patio con unas flores y tal, y estábamos esperando una cosa. Y estábamos sentados por alguien más, el productor, un productor ejecutivo, Orson Welles y yo, esperando que nos avisasen. Y era domingo, pero por algún motivo tenían que trabajar, y entraron Marcel Carné, Annie Ardot y Maurice Ronet. No se saludaron, y cuando pasó Carné y entró para su sala, dijo Welles, ahí tenéis a un director que todo lo que es se lo debe a unos guionistas llamados Prévert, los hermanos Prévert. Sí. Es decir, y ese Carné fue el que desapareció, por ejemplo, como cine de calidad en un momento determinado. Bueno, y una cosa que a mí me parece importante, Antonio Jiménez Rico hace referencia, por ejemplo, al tempo y al tiempo de esta película, pero yo quisiera que habláramos también de la dimensión del silencio. En esta película el silencio tiene una dimensión especial. Es opresivo, además. Es un elemento que acompaña a toda la película. Estás oyendo el sonido del silencio, que podría haberse llamado la película, ¿no? Y luego la utilización en el tiempo de los tiempos muertos, es decir, esa obsesión que había en el cine clásico de hacer muchas elipsis y los tiempos muertos eludirlos y pasar siempre al grano. Melville con esta película hace un homenaje a que los tiempos muertos pueden ser absolutamente expresivos, y cuando Alain Delon va de un sitio a otro nos tragamos todo el recorrido. El recorrido es el que más cuando hay una escena maravillosa, como recordaréis, que es la escena en que los policías entran en su cuchitril a instalar aquel receptor, es que lo vemos absolutamente todo lo que hacen, es una minuciosidad y no hay ninguna elipsis. Sí, pero ojo, de una manera muy curiosa, porque esa minuciosidad y esa descripción de todo lo que pasa sin ninguna elipsis, sí tiene un punto de vista. Es decir, Melville escoge cómo va a contar ese todo. Y entonces llegan los dos policías y entonces hay uno de ellos que saca el manojo de llaves, que ya igual que el que ha sacado Delon en el coche para robar el primer coche y que luego sacará para robar el otro coche al final de la película, y empieza a probar llaves. Mientras tanto, eso se combina con planos de dentro de la habitación, con la jaula, la jaula del pajarito,
de la puerta y con planos fuera, en donde el otro policía, el segundo, pasea inquieto controla por el pasillo, controla el sí. descansillo, controla las puertas, mientras que nunca se vuelve a ver la cara del que está haciendo la operación de abrir la cerradura hasta que lo consigue. Entonces es una manera pero lo curioso es que la jaula con el ¿no? pájaro, que eso es verdaderamente es una... O sea, la jaula con el pájaro, el plano primero que dan, lo dan mucho antes de entrar en el cuchitril, claro. Y sin embargo, lo primero que se ve es muy oscura, porque evidentemente todavía no han dado la luz, la jaula con el pájaro. Y luego, si él utiliza 6 llaves hasta encontrar la que abre, se ven las 6 llaves. Sí, claro, no se hace la primera y vale. Pero además yo creo que además en esa secuencia que estáis diciendo vosotros hay otra lectura que es muy curiosa y además él no hace ningún énfasis en ello, y es que siempre hemos hablado y se ha dicho la línea tan borrosa que hay entre la ley, entre el estar fuera de la ley, etcétera. Aquí él plantea sin ninguna palabra cómo Alain Delon saca sus llaves y roba un coche, y cómo la policía saca sus llaves y entra sin permiso en una casa. Es decir, que la división entre el bien y el mal ya no existe absolutamente. Esa lectura la da él sin ningún tipo de énfasis. Es lo mismo la policía que Alain Delon. Y en esta menos que en otras películas. En otras películas llega a haber una camaradería, incluso entre el delincuente profesional, cuando no es un asesino, y el policía que hace su labor. Y en algunas de las películas es que sabes que esto lo hablamos un poco cuando el Buscavidas, que yo creo que es un canto a la profesionalidad. Claro. Sí. El uno es un profesional del crimen y los otros son unos profesionales de la lucha contra el crimen. Pero en el fondo, Melville siente la misma admiración porque son profesionales que hacen muy bien su trabajo. Claro, y eso es un canto, la película, al oficio de la profesionalidad de estos personajes fríos, gélidos, escuetos, pero que hacen su trabajo con verdadera perfección para no dejar un cabo suelto. No, y por eso él se suicida prácticamente, porque es un profesional. Sí. Está marcado desde el principio, eso sí que parece que está clarísimo en él, que está todo el tiempo marcado, que ya cuando aparece, cuando yace en la cama, en los títulos de crédito, ya está en la situación de un hombre muerto. Es un proceso de autodestrucción. Sí, y de hecho es un personaje que está siempre tumbado en la penumbra hasta que se incorpora, enciende la luz, va a cumplir con su trabajo, se vuelve a tumbar y cuando pasa el tiempo se le recupera reincorporando. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, en esa secuencia mítica ya de arranque de la película, que alguien como Godard hubiera hecho un plano o bien de acercamiento, o hubiera permitido que él hubiera estado leyendo un libro, o hubiera habido un libro en la mesilla de noche y hubiéramos sabido qué libro leía. Si hubiera sido Bresson, él se hubiera levantado y se hubiera preparado un café, por ejemplo, algún tipo de esa cosa. Él no hace nada. Él llega a que el personaje ya no es que sea un personaje frío, es un mineral. Está mineralizado absolutamente. Pero curiosamente el personaje está visto con una extraña ternura por Está enamorado. Está enamorado el director. Claro. Eso está clarísimo. Sí, está enamorado de Delon. En el momento en que la cámara se centra en Delon, el espectador se queda enganchado con ese personaje. Las mujeres no importan. Y está la película es profundamente misógina. Está totalmente de acuerdo con ese personaje, ¿no? Con ese personaje del que no sabe nada y del que casi no va a saber nada a lo largo de la película. Saber más que lo que Porque ve. realmente la película no pasa nada, pasa estrictamente un esquema argumental levísimo, sin ningún tipo de causas, ni razonamientos, ni nada. Y si pasa algún hecho físico, Fernando, hechos, ¿no? Lo muestra, dice, está herido, y es como se cura perfectamente. Ahí hay una elipsis, os habéis fijado, hay una elipsis en la primera cura, hay una pequeña elipsis que yo estoy convencido que es una elipsis que se hizo posteriormente. Es decir, que yo estoy casi convencido que en el primer montaje se veía toda la curación de la herida y debió de llegar un momento que debieron de darse cuenta que era un poco excesivo y si os dais cuenta había un pequeño encadenado. No, yo quería destacar un gesto que a mí me parece muy significativo en este proceso de autoinmolación del personaje, que es cuando coge precisamente esas gasas sanguinolentas, hace una pelota y de una forma ostensible la tira al suelo, sabiendo que él es un personaje que le está siguiendo a la policía, porque eso él tiene conciencia constantemente, que la policía le persigue. Yo creo que ese es un gesto claro de autodelación. A mí me parece que él, en ese momento, porque un hombre que tiene esa perfección profesional de su trabajo, un profesional tan grande, ¿cómo va a dejar una pista tan evidente? Y además, mucho más lejos, si os das cuenta, Melville lo rueda de una forma muy obvia, es decir, tira el pelotón ese para que lo coja la policía. Yo creo que ese fenómeno un poco casi trágico
de una especie de destino destructivo del personaje, está muy dado en toda la película, y a mí eso me parece que es muy curioso, porque... Sí, es que ahí hay un símbolo claro de la muerte, que es Cathy Rossier, la pianista mulata, y otro símbolo claro del destino fatal, que es el policía, es decir, que además lo dice en un diálogo incluso, ¿no? Que interpreta maravillosamente, por cierto, François